Buenas noches, mis hermanos y mis amigos, aquellos que tienen, eh, digamos, la cortesía de participar conmigo, de compartir lo que comparto. Aquellos que tienen a bien ver los videos que grabo. Tengo algunos días de no grabar y he estado un poco oxidado en eso. He estado, sí, compartiendo con la iglesia, predicando en la iglesia, pero no he estado grabando para YouTube y para Facebook. Pero quiero grabar algo. Es un tema que hemos compartido a menudo y es un tema ah, que la gente quiere saber, porque el tema que voy a compartir hoy es ¿por qué sufre la gente? Ustedes saben cómo es nuestra historia y mucha gente tiene grandes resentimientos, especialmente con Dios. Y quiero introducirme en este tema, ¿por qué sufre la gente? Comienzo a decir que la historia de nuestro mundo es una gran, pero gran tragedia. ¿Por qué tantos sufrimientos? Hoy mismo nos damos cuenta lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué ocurre en Venezuela? La gente sufre y encontramos a hombres tiranos como el presidente Nicolás Maduro y todos aquellos que le rodean. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar la gente todo esto? Saben, el corazón del ser humano se encuentra desesperado. El corazón del ser humano se encuentra angustiado. La naturaleza ha contribuido para destruir y afectar la vida de todos los seres humanos. Raro es la persona que no ha pasado por circunstancias difíciles. Grandes terremotos, por ejemplo. Y cuando hay esos grandes terremotos, ¿cuánta gente sufre? Porque murieron aplastados, porque quedaron heridos. Terremotos, inundaciones, huracanes. En los Estados Unidos hay temporadas aquí que son fuertes de huracanes, torbellinos que arrasan con comunidades. Así que estos eventos de la naturaleza han contribuido en la destrucción e inseguridad de nuestro mundo. Desde que venimos a esta tierra, hay luchas, contiendas. Desde que venimos es un continuo sufrir para muchos. Y muchos argumentan con experiencias muy tristes. Definitivamente tenemos luchas, guerras sangrientas. Ahora mismo, lo que pasa en Israel, una guerra sangrienta, una guerra que inició un 7 de octubre, va a ser un año de esa experiencia. Claro, algunos de nosotros, los que somos creyentes, decimos, pero ¿qué hacía esta gente? En una celebración que supuestamente era religiosa, bailando, bebiendo, drogándose. Al menos esas son las noticias que se dan. Pero
¿por qué alguien viene a hacer una gran matanza y a llevar a rehenes, cantidad de rehenes? Pero, por supuesto, Israel reaccionó y ha habido a raíz de eso cantidad, miles de muertos, soldados y gente inocente que no tiene nada que ver. Podemos ver alrededor de nuestro entorno, podemos ver tristeza, dolor, angustia, lágrimas. Todo eso existe. Y entonces decimos, la gente, decimos que con razón pregunta, con razón gime y trae esa pregunta a aquellos que predicamos del amor de Dios. ¿Por qué la gente sufre tanto? Y así es como muchas personas se preguntan, ¿por qué la gente sufre tanto? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite? La pregunta, ¿por qué permite tantas enfermedades? Hoy en día nosotros miramos en nuestro teléfono, nuestro iPad o la computadora, algunas de esas expresiones. ¿Por qué tuvo que morir mi mamá de cáncer cuando yo tenía apenas 5 años, 7 años y he crecido solo? Y tantas otras cosas. Yo podría preguntarme, ¿por qué mi padre tuvo que morir cuando todos mis hermanos eran apenas llegando a la adolescencia y yo apenas saliendo de la adolescencia, con 17 años más o menos? ¿Cuál era la experiencia de mi padre? Quizás no tenga que contártelo, pero él había abandonado nuestro hogar, nuestro hogar estaba dividido. Entonces, ¿por qué permite tantas enfermedades terribles como el cáncer y los sufrimientos, aún la muerte misma? Simplemente alguien murió por un accidente. ¿Por qué? Todos estos trastornos que perjudican nuestra vida tienen una raíz que vino a nublar el día y a causar la desgracia del universo. Y a eso se lo llama pecado. Eso se lo llama pecado. Vamos a hablar ahora entonces, vamos a pasar a desglosar la primera parte, digamos, de este estudio. Y vamos a hablar acerca de el origen del dolor, cómo se origina el dolor. ¿Cómo se origina entonces? Quiero que pongan mucha atención. ¿Cómo surgió el mal? ¿Cómo surgió el mal? Las Sagradas Escrituras reclaman o declaran que Dios es amor. Primera de Juan 4:8, un pasaje muy conocido en el ambiente cristiano. Primera de Juan 4:8. Si el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Él en su esencia es amor. O sea, la esencia de su naturaleza y de su ley es amor. Fíjate bien, aquí introduje un elemento.
Y te acabo de decir que la esencia de su naturaleza, lo que Él es, y de su ley, es amor. Él es amor. Entonces, mientras todos los seres celestiales, ahí vamos entrando y vamos a comenzar a entender, mientras todos los seres celestiales se regían sus vidas por la ley del amor de Dios, mientras todos ellos se regían por esa ley de amor, hubo entonces, mientras tanto eso pasaba, hubo armonía en el cielo de todos estos seres que Dios había creado. Todos eran felices y servían a Dios por el impulso del amor. Pero un día se rompió una tremenda tragedia. Un día se produjo una tremenda tragedia en el cielo. La Biblia nos habla de que hubo un conflicto, en el cielo. Apocalipsis nos habla de esto, pero déjame decirte algo más antes de ir a la lectura. Dice aquí que hubo uno que quebrantó ese amor y pervirtió el orden que había en el cielo. Ese personaje se llamaba Lucifer. Ese era el querubín cubridor, dice el libro de Ezequiel. Después de Cristo, ese querubín, era el que tenía la más alta responsabilidad en poder y gloria entre los habitantes del cielo. ¡Qué tremendo! Lucifer perturbó el orden, perturbó la paz que reinaba en el cielo y se rebeló contra Dios. Vamos a la Biblia. En el libro de Apocalipsis, el último libro de las Escrituras, el capítulo 12 y los versículos 7 al 9 nos dice la Escritura. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, cuando dice sus ángeles, no es que le pertenecían a él, pero él los conquistó, él los engañó. Él los engañó. Entonces, ahí tenemos que Satanás engañó a estos ángeles. Qué pena, ¿verdad? Que se dejaron engañar por este archienemigo. Así que cuando todo fue imposible para evitar la rebelión de Lucifer, fue expulsado con sus secuaces. Después
hubo, dice, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que para ese momento, pues, no era ese adjetivo que se usaba para él. No era ese nombre, era el querubín. Este querubín se rebeló contra Dios. Entonces, desde entonces surgió el gran conflicto entre el bien y el mal. Y aquí surgió el pecado. Ahora, cuando yo digo aquí, eso fue en el cielo. Qué ironía, ¿verdad? Que donde podríamos pensar, un lugar santo donde solo había santidad, amor, paz, armonía, surge el pecado. Por eso el pecado es un misterio. Se lo llama el misterio de iniquidad. Nosotros podemos decir el pecado es desobediencia, el pecado es esto, el pecado es violar la ley de Dios, el pecado, en fin. Di lo que quieras, pero al fin es un misterio. ¿Cómo es que el pecado viene a surgir en un ser creado perfecto? Pero desde allí tenemos que hay un gran conflicto entre el bien y el mal, surgiendo en el cielo. La rebelión de Lucifer, junto con los ángeles que le siguieron, que le oyeron, produjo una enorme tristeza en el cielo. Y vamos a decir con lágrimas, los ángeles fieles trataban de persuadir a Lucifer, pero todo fue imposible. Un libro escrito por la profetisa Elena de White, conocido este libro como Historia de la Redención, nos cuenta que Cristo mismo trató de persuadirlo para que se tornara, pero Lucifer llegó a la conclusión de que había ido demasiado lejos y que Dios sin duda no lo iba a perdonar. Qué lástima. Pero había que hacer algo entonces. Tan pronto esto pasa y él no está en la disposición de arrepentirse, de cambiar, entonces fueron expulsados. Dios expulsó a Lucifer, ahora Satanás, ahora diablo. De paso, la palabra diablo quiere decir adversario, ahora adversario, para volver la paz y la armonía en el cielo. Vamos a hablar un poquito del tremendo engaño de Satanás. Cuando Satanás se dio cuenta que sería imposible recuperar la posición perdida, decidió redoblar su lucha contra Dios, porque él quería el poder, pero no el amor de Dios. Quería ser poderoso como Dios. Así que él trataría de destruir todo aquello que le servía a Dios. Y como él fue desterrado, entonces fue sacado del cielo. Dije desterrado porque la palabra que nosotros usamos es desterrado cuando alguien es echado de la tierra a otro lado. Pero en este caso fue descielado, ¿verdad? Fue echado del cielo. Y al venir a la tierra, entonces él trataría de destruir la felicidad de Adán y Eva, que también ya habían sido creados. La pareja que había sido formada
a la misma imagen de Dios. Dios informó y advirtió de las intenciones de Satanás, diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer. De esa forma, estaba preparando Dios a Adán y Eva para que no cayeran en pecado, porque así como en el cielo había señal de obediencia, también en la tierra. ¿Qué señal de obediencia en el cielo? Los mandamientos, la ley de amor. Te lo dije en las primeras palabras. Ahora Dios pone un árbol en la tierra. Dos, el árbol de la vida, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal. Así que Dios le dice a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás o morirán. Génesis 2, 16 y 17. Lamentablemente, la serpiente engañó a Eva. Cuidado, mujeres. Cuidado, damas. La serpiente engañó a Eva y desobedeció el mandato de Dios. Si examinamos cada uno de los detalles con relación a los mandamientos de Dios, vamos a encontrar que en esa desobediencia violó toda la ley. Para darte un ejemplo, hay un mandamiento que dice: no codiciarás. La Biblia dice que Eva codició el fruto. Ese es el 10º mandamiento. La Biblia dice que hay adulterio. Ella adulteró confiando más en la palabra de Satanás que en la de Dios. Y así sucesivamente, si vamos buscando cada uno de los mandamientos, los violó allí. La Biblia dice que honremos a nuestros padres. Cuando ella no hizo lo que Dios le había dicho, deshonró a su padre, a Dios. Así que algunos dicen: ¿y dónde estaban los mandamientos? Los mandamientos no habían sido dados por escrito, fueron dados por escrito hasta en el Sinaí, en el tiempo de Moisés. Dios los escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra y se los dio. Pero los mandamientos existían. La Biblia dice que el que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Pecó Eva? Sí, violó la ley. Santiago dice que violar uno solo de los mandamientos de Dios es violarlos todos. Así que uno solo de los mandamientos que violara a ella era suficiente, violaba a todos. Entonces dije que Dios informó y advirtió de las intenciones del diablo. Lamentablemente, dije, la serpiente engañó a Eva y desobedeció el mandato de Dios. En esta manera entró el pecado en la tierra. La caída del hombre llenó a todo el cielo, por supuesto, de mucha tristeza. La noticia de la caída del hombre enmudeció las arpas celestiales. Los ángeles se despojaron de sus coronas. Todo el cielo se conmovió. La entrada del pecado ha causado dolor, ha causado enfermedad. Todo esto que duele ha causado tristeza. Así que la entrada del pecado es la causa del dolor, de las enfermedades, de las guerras, de los sufrimientos, de la tristeza y de la muerte. Por eso cuando todo termine, dejará de existir el dolor,
aprovecho un paréntesis para decirte, por eso es que aquellos que enseñan la doctrina de un infierno quemando por siglos de siglos sin fin a los seres humanos pecadores, enseñan una doctrina equivocada, porque el pecado y el pecador van a ser destruidos. Cada uno pagará conforme a sus obras. Sí, cierro el paréntesis porque ese es otro tema que voy a desglosar en otra ocasión. Entonces, la mente humana no es capaz de comprender cómo pudo originarse el pecado en un ser perfecto, en un ser puro, en un ser santo, lo que conocemos por pecado. ¿Cómo se originó allí? El libro santo dice, Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. ¿Cómo era? Perfecto. Hasta que se halló en ti maldad. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Aquí. Voy a parar aquí. Y bueno, te voy a terminar de decir en 5 minutos más, para no hacer un video de 5 minutos. ¿Cuáles fueron los resultados? Tan pronto entró el pecado, la naturaleza perdió su belleza. Es más, la Biblia dice que no había espinas y cardos. Estas vinieron como resultado de la introducción del pecado. Dios maldijo a la tierra. Hubo ciertas maldiciones, ciertas sentencias, como a la mujer, por ejemplo, le dijo, con dolor parirás tus hijos. Eso me dice a mí que la mujer iba a tener hijos, sí, pero sin dolor. Pero ahora le dice, con dolor parirás tus hijos. Y al hombre le dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan, tendrás el pan. Entonces, por eso, fíjese, lo alegre y hermoso se convirtieron en un valle de lágrimas. Y por eso los inocentes también sufren. Y muchos, recordamos ese refrán, muchos pagan justos por pecadores. Ahora reina el dolor, el pesar, el sufrimiento y la enfermedad. Predomina el vicio, predomina la maldad, predomina el crimen. Y más en estos días. Este mundo está lleno de envidia. Este mundo está lleno de rencores. Este mundo está lleno de odios, de violencia. Se manifiesta por encima el orgullo y la vanidad en hombres y mujeres, por supuesto. El pecado se manifiesta en adulterio, en fornicación, en inmundicia. Mira a tu alrededor y verás cómo abunda esto. La idolatría, cómo los hombres se han vuelto idólatras al mal, al dinero, la enemistad, los pleitos, las iras, los homicidios,
las borracheras, dice la Escritura. Todas estas cosas son solo resultado del pecado. Entonces, ya puedes ahora tener 2 minutos más y te digo los resultados. El pecado entró en el mundo por un hombre, dice Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. No podemos quitarnos solos la mancha del pecado. Solamente Jesús puede lavarnos y limpiarnos con su preciosa sangre. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Así es. Así que puedes ser rescatado del pecado. Tú no puedes rescatarte a ti mismo, ¿no? El pecado alejó al hombre de Dios. El hombre quedó perdido, sin esperanza. Pero nuestro Dios hizo provisión para que la raza humana fuera rescatada. Nuestro Dios pagó el precio, un alto precio, para rescatar al hombre del pecado. Lo que nos dice Juan 3:16 es una verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios envió a su Hijo para que se entregase a sí mismo por nosotros. La vida y la resurrección de Jesús nos asegura la vida eterna. Y tú puedes ser salvo. Es posible que estoy hablando a alguien que está pasando por desgracia. Ahora, si has escuchado lo que he dicho, sabes, Dios no es culpable, pero a menudo le echamos la culpa a Dios. Fue Lucifer, y él es el culpable aún del mal. Así que debemos depositar nuestra confianza en Él para alejarnos del pecado y obtener la felicidad solamente con Jesús. Y es lo que tú debes hacer. En conclusión, el pecado es la causa del dolor y la muerte, y el pecado y causarán la eterna destrucción de los corazones endurecidos. Si tu corazón se endurece, perderás el privilegio de la vida eterna. El médico que nos puede sanar es Jesucristo. La medicina eficaz es su propia sangre. Esta noche que te he hablado, nos hace el Señor una especial invitación. Venid luego, dice Jehová. Eso está en Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuántos de los que han escuchado este tema desean decirle al Señor, al médico divino, sáname? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Deseo de todo corazón que tú quieras ser limpiado. Ahora tú sabes por qué sufren los inocentes. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga y que estos 30 y más minutos que has escuchado sean
de una hermosa bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y comparte con otros.